Disfruté mucho de estas jornadas, de las séptimas. Escuché hermosos trabajos, comentarios, reflexiones que dieron lugar a unas fructíferas conversaciones. Y también compartir mi alegría por haber sido parte de la comisión organizadora con mis compañeros y amigos y con Mariana Troca. Espero no quedarme afónico ahora, justo ahora. No. Hay que pedirle a Juan que bueno, lo desneurotice. El panel de hoy, el último, vamos terminando estas jornadas, incidencias de la época en las subjetividades. Es una conversación entre filosofía y psicoanálisis. Las expositoras son la filósofa Daniela Danelink, profesora, licenciada, doctora en filosofía por la UBA, profesora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a cargo del seminario Coordenadas de la Época, autora del libro Debería darte vergüenza, ensayos sobre álgebra lacaniana y numerosos artículos y capítulos de libros. Es miembro del colectivo Entrevenir, dedicado a la inclusión escolar de estudiantes autistas y codirectora del Laboratorio de Políticas de lo Inconsciente. Y en el rincón del psicoanálisis, Gabriela Como, nuestra querida compañera, psicoanalista, miembro de LEOL y de la AMP, docente de la UBA, coordinadora de salud mental de Medife de la región metropolitana. Bien, quiero decir unas muy breves palabras de inicio sobre los dos significantes del panel, que son época y subjetividad. Digo, cada época es un espacio que incide, afecta y deja su impronta en esas construcciones que llamamos subjetividades. Existen rasgos inherentes a la condición humana que son atemporales. Somos hablantes, sexuados y mortales. Sin embargo, decimos época para pensar las coordenadas simbólicas y las nuevas lógicas del malestar en la cultura, que determinan las condiciones de vida, las formas en que se presenta el amor, el deseo, la angustia y las formas de lazo social de los discursos imperantes. Es una época en que se postula y nos quieren vender que todo es posible. En una sociedad del espectáculo, todo se da a ver y todo se dice. Por ejemplo, podríamos hablar, más que de una histeria de conversión en esta época, de una histeria de conversación. El término escogido por Lacan en los años 70, Latús, expresa muy bien la imbricación entre el objeto técnico y el objeto de goce. Goces, objetos técnicos digitales que operan como un nuevo fetiche en la posmodernidad. Estamos inmersos en una red y proliferación de dispositivos y objetos a disposición que requerimos y nos requieren. No los dispositivos, por ejemplo, de los que se hablaba en el panel central de ayer, que incluyen el deseo y la invención. Y para finalizar, una frase que pronunció un analista en el año 1998, Javier Aramburu, que dice así: los analistas nos dirigimos a la época, pero no estamos identificados con ella. Podemos leer los síntomas sin identificarnos a ellos. Nosotros, los analistas, nos ocupamos de los inquietos de la época. Una inquietud por saber más que no se conforma con ser víctimas quejosas y pasivas de la época.
Bueno, le voy a dar la palabra en primer lugar a Gabriela. ¿Cómo? Bueno, buen día nuevamente a todos y a todas. Gracias, Rubén, por la presentación. Un enorme placer para mí compartir la mesa con Daniela y con vos. Voy a hacer simplemente una breve referencia a algunas cuestiones que retomé y que me llevó a leer el hecho de tener que sentarme al lado de Daniela y soportar la castración de eso en relación a la filosofía y ese campo que resulta atractivo para mí, pero absolutamente desconocido también en algún punto, ¿sí? Entonces, bueno, quise retomar por un lado algunas referencias históricas y que hacen también a nuestro recorrido en Medife en este punto. Más o menos hace 20 años que se publicó el libro de la antropóloga Paula Sibilia, El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías, un libro donde ella habla del pasaje del paradigma moderno de la normalización de los cuerpos, solidario de la construcción subjetiva y política del ciudadano, al paradigma de la optimización de lo vivo, en el contexto de los mercados tecnocientíficos globalizados, ¿no? Con ella, con Paula Sibilia, y en relación a esas ideas en el libro, tuvimos la oportunidad de conversar hace, no pude recuperar la fecha exacta, pero creo que fue 10 años, ¿no? ¿16? ¿17? Ok, en una actividad gestada y con el acompañamiento de la Fundación Medife en Tandil, ¿no? Tuvimos la oportunidad ahí de trabajar sobre esas ideas. Más recientemente, el filósofo Eric Sadin, este es un libro que tiene 3 o 4 años, publicó La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, donde plantea, los invito a leer el libro, para quienes somos analistas está bueno, la agonía definitiva del antropocentrismo moderno y el pasaje del sujeto humanista al individuo algorítmicamente asistido. En la conformación, dice Sadin, de una humanidad híbrida por su inmersión continua en flujos digitales de información que empujan, plantean decisiones y reacciones. Y le decía a Dani que quería leer una pequeña ironía de que Sadin pone en su libro, o al menos me produjo a mí ese efecto, ¿sí? Retomando un pasaje de una película de Steven Spielberg, del 2001, que se llama Inteligencia Artificial. Entonces, Sadin, en este contexto de esa agonía del antropocentrismo, toma de Spielberg: los seres humanos han creado 1.000.000 de explicaciones del significado de la vida, en el arte, en la poesía, en las fórmulas matemáticas. Ciertamente, los seres humanos deben ser la clave de la significación de la existencia, pero los seres humanos ya no existen. En una línea similar, otro libro al que fui, es un libro también reciente del biólogo François Forestier y el psicoanalista François Ansermet, un libro que se llama La devoración digital, donde recorren aristas del mundo actual en el contexto de lo que se define desde finales del siglo XX como el movimiento transhumanista o poshumanista, que reconoce y anticipa los cambios radicales en la naturaleza y en la vida humana a partir de los avances de la ciencia y la técnica, pero además ese movimiento, que es como un crisol de filosofías, así lo entendí, capaz que vos tenés algunas cuestiones más para aportarnos, Dani, aboga por el desarrollo de esos cambios sostenido en la libertad de elección de cada quien para perfeccionarse individualmente hasta lo máximo posible. Frente a estas referencias, que por supuesto me son bastante ajenas, aun cuando leí, recordé una intervención de Jacques Alain Miller en 2004, que es una conferencia que se titula Una fantasía. Si bien se trata ahí de un desarrollo en el campo del psicoanálisis, Miller sitúa en ese momento ya nuestra época como una época de sujetos desorientados, desbrújulados.
No voy a entrar en el desarrollo conceptual lacaniano ni psicoanalítico. Sí me interesa situar, como apertura a la intervención de Daniela, lo que Miller plantea como reacciones posibles o respuestas posibles desde la práctica del psicoanálisis, pero quiero ampliarlo para pensarlo desde diferentes discursos, respuestas posibles a eso que ubicamos en la época. Entonces él dice, tenemos una respuesta reaccionaria, una posición reaccionaria que es la conservadora, con el empuje a restituir el mundo perdido, imposible, por otra parte. Tenemos la posición pasatista, ¿no? Aquella que se afirma en cierta desmentida y dice, aquí no ha pasado nada, podemos seguir como siempre, lo hemos hecho. Y tenemos la posición progresista, ya señalada por Rubén también en su apertura, ¿sí? Que es la posición de plegarse y fascinarse con la época y quienes sostenemos prácticas que trabajan con lo humano, esa fascinación también empuja a transformar nuestras prácticas con la ilusión de que vamos hacia un mundo mejor. Y bueno, él plantea una cuarta posición, ¿no? No la voy a desarrollar, digamos, pero es una posición que se orienta más por la relación a lo imposible y al fracaso, que para quienes sostenemos la práctica del psicoanálisis tiene cierto alcance y cierto desarrollo. No voy a entrar ahí, creo que también algo de eso va a estar en la exposición de Daniela, así que con estas palabras le doy paso a su palabra. Bueno, muchas gracias, Gaby. Un aplauso. Bueno, ¿me escuchan bien? Buenos días. Bueno, muchas gracias, Rubén, Gabriela. Estoy muy contenta, es un honor para mí estar acá, impresiona un poco, son muchos. Le quería agradecer a todo el equipo que ha coordinado, que ha organizado estas jornadas y bueno, vamos a empezar. Yo preparé una presentación con algunas diapositivas que voy a ir pasando. Como decía recién Rubén cuando me presentó, yo doy una materia que se llama Coordenadas de Época. Entonces, hace muchos años que me encuentro con personas a hablar sobre la época. En general es una conversación que está muy acaparada por las cuestiones de las nuevas tecnologías, por las redes sociales, por los dispositivos estos tecnológicos. Y en general aparecen rápidamente palabras como aceleración, urgencia, vértigo, incluso muchas veces náusea, ¿no? Hay como mucho malestar. Yo ahí había armado. Quienes fuimos formados, ¿no? Todos los profesionales que fuimos formados antes de la pandemia, todo el tiempo sentimos un poco como el conejo de Alicia, ahí puse la imagen, ¿no? Que estamos llegando tarde, estamos corriendo de atrás. Estamos muy apurados porque el mundo no siga su carrera sin nosotros. Hay una película que les recomiendo mucho, que voy a comentar en algún momento, que se llama El Teorema Cero, de Terry Gilliam, que ya tiene unos años. Y en esa película hay una publicidad en la calle que dice, el futuro llegó y se fue, ¿usted a dónde estaba? Y es gracioso, pero porque, como el humor, ¿no? Porque hay algo de eso que es muy cierto, de esa angustia que tenemos todos, quienes ya no somos adolescentes, quienes no nacimos en estas nuevas coordenadas. Para el filósofo Alain Badiou, uno de los grandes filósofos de nuestro siglo, para el filósofo Alain Badiou, la ideología dominante en nuestra época... ¿Querés este mejor? Para que... Dale, sí, mejor. Para el filósofo Alain Badiou, la ideología dominante en nuestra época es algo que él denomina ideología del cambio permanente. Ahí extraje una cita. Todos dicen que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y que tenemos que adaptarnos a ese cambio so pena de caer en la ruina o de terminar muertos. Lo que para ellos es lo mismo, ¿no? Que es una de estas posiciones, Gaby, de la que vos hablabas. Esta ideología del cambio permanente ya está expresada en lo que puede ser el eslogan del neoliberalismo en el siglo XIX, Adapt or Perish, ¿no? De H.G. Wells, adaptate o morite. Y este mandato efectivamente pesa sobre cualquier cosa que haga sombra en nuestro mundo, sobre las instituciones, los ministerios, escuela, hospital, pero también sobre todos nosotros, ¿no? Ciudadanos de a pie. Y es lo que se nos repite desde todas las pantallas.
desde los políticos, los expertos, los hacedores de opinión, ¿no? Hay que correr un poquito más rápido porque se nos está yendo. Pero bueno, como por suerte, donde hay poder siempre hay resistencia. Y a mí me gusta la filosofía porque yo creo que la filosofía es una forma de resistencia pacífica contra el poder, contra toda autoridad. Y lo que quisiera hacer hoy, en el tiempo que tenemos, es ubicar algunas ideas de la filosofía sobre la época que nos permitan quizás evitar el pánico. O sea, evitar estas posiciones que plantea Gaby, ¿no? Ni hundir la cabeza en la arena y decir acá no está pasando nada, pero tampoco entrar en pánico, ¿no? Y ponernos a correr sin saber ni a dónde estamos yendo. Bien, entonces voy a hacer como un zapping por algunas ideas de la filosofía. La primera, un autor que quizás ya conozcan, seguramente fue nombrado en estas jornadas porque está muy de moda, es un reconocido filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, que tiene muchos libros escritos, son todos muy buenos. En el 2021 tiene un libro que se llama No Cosas, donde él piensa la manera en la que nos relacionamos con las tecnologías. Y su principal argumento es que habitamos un mundo en el cual ya no nos relacionamos con las cosas, ¿no? Él dice, hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. En este nuevo capitalismo, dice Byung-Chul Han, las cosas desaparecen sin que nos demos cuenta. Paulatinamente dejamos de relacionarnos con cosas materiales para vincularnos con servicios y plataformas digitales. Y ya que somos muchos, por ahí podemos hacer el ejercicio de pensar cuántos objetos, cuántas cosas salieron de nuestra vida cuando llegó el smartphone, ¿no? El teléfono inteligente. Por ejemplo, yo hice un listado antes de venir, pero quizás dejé algunas cosas afuera. Por ejemplo, dejamos de tener agenda, dejamos de usar la Filcar, ¿no? O la Guíate, dejamos de tener reloj, Walkman, teléfono fijo, despertador, cámara de fotos, grabadora, calculadora, enciclopedias, diccionarios, libros en algunos casos directamente. Por ejemplo, ya no tenemos más pasajes de colectivo ni de avión, ni entradas al teatro, ni control remoto, ni carnet de conducir, ni tarjetas de invitación a cumpleaños, incluso la plata, ¿no? Incluso la tarjeta de crédito y de débito. Todo eso va siendo reemplazado, esos objetos, por un único objeto, que es el smartphone. Y esto me parece que, no sé si a alguien se le ocurre alguno que no haya nombrado, pero eso también uno lo podría pensar con las infancias, ¿no? Y con los objetos del juego. ¿Cuántos objetos, los ositos, los lápices de colores, los rompecabezas, los ladrillitos, ¿no? Cuántas cosas que también están saliendo, estas cosas, y son reemplazadas por otros juegos, ¿no? Entonces, esta es una primera idea que me parece potente, ¿no? Pensar un mundo cada vez más vacío de cosas. Esto es así, es la lógica de la época, es un zapping. Vamos a ir pasando de idea a idea. Otra cuestión que me parece interesante de los filósofos cuando piensan la época, además de sus objetos, es la temporalidad, ¿no? El tiempo. Y noten que a diferencia de las cosas que empiezan y terminan, ¿sí? Un café, una charla, una fiesta, una sesión de análisis, un partido de fútbol, ¿no? Las no cosas son perpetuas, son continuas, son ilimitadas. Las redes sociales no tienen horario. ChatGPT no tiene horarios de consulta, ¿no? Está ahí. Están abiertos 24/7. Este es significante, ¿no? Hay un libro, 24/7, El capitalismo tardío y el fin del sueño, que es un libro de Jonathan Crary, que se los recomiendo. Él dice que esta temporalidad 24/7 es propia de las máquinas. Es propia de las máquinas e instala un tiempo sin cualidades, sin alternancia, sin secuencia ni repetición. Voy a leer la cita que está en la pantalla. Lo implacable del 24/7 es su temporalidad imposible. Es siempre una forma de castigo y desprecio a la debilidad y la insuficiencia del tiempo humano, con sus texturas borrosas y serpenteantes.
elimina la relevancia o el valor de cualquier reposo o variabilidad. Su arenga de la conveniencia del acceso perpetuo oculta la cancelación de la periodicidad que le dio forma a la vida de la mayoría de las culturas durante varios milenios. El ritmo diurno de vigilia y el sueño y las alternancias más extensas entre días de trabajo y de adoración o descanso. Para Crary se trata en esta temporalidad de la máquina de un tiempo que no pasa, de un tiempo sin tiempo, ¿no? Justamente porque no tiene estas escansiones y estas distinciones. Algo así como un presente continuado, como una sopa de presente, ¿no? Donde cada instante es de hecho indistinguible de cualquier otro. Y en este contexto, en esta temporalidad 24/7, una pregunta que hay que hacernos es ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué imágenes de futuro produce esta época? Pensemos que antiguamente el futuro era la tierra prometida a los jóvenes, ¿no? Pensemos en el Ariel de Rodó, por ejemplo, ¿no? El futuro era la tierra de los jóvenes. Y hoy esos mismos jóvenes se hunden en un tiempo sin tiempo, ¿no? En un presente sin futuro, al menos sin un futuro asegurado políticamente, sin una promesa de futuro, ¿no? Sostenida o dada por un otro. A este respecto hay un libro también muy sugerente que se llama No Future, de Lee Edelman, que tiene algunos años, donde él propone desde la filosofía y los estudios queer, él propone abrazar activamente este espíritu de época y retirar por completo nuestra lealtad a la política, como un proyecto que busca la supervivencia del cuerpo político. Él dice que toda la política se basa en la idea de que el cuerpo político debe sobrevivir, que debemos reproducirnos para garantizar un futuro para nuestros hijos. Y frente a eso, dice, no gracias. Preferiría que no. Es un poco fuerte, él dice, toda la sociedad es como un esquema Ponzi, ¿no? Es como un esquema piramidal, ¿vieron que están muy de moda? La sociedad en su conjunto es un esquema Ponzi que consiste en convencer a las próximas generaciones de que continúen, de que se reproduzcan. Y dice, bueno, esto es la política, es ese esfuerzo colectivo, ¿no? De continuar, de persistir, y a eso él dice, no. Mi generación, digamos, lo valiente en nuestra época es animarnos a decir, no, gracias, a todo esto, lo que implica la supervivencia misma de la especie, la continuidad de la política, ¿no? Bueno, yo creo que en este libro de Edelman es bastante representativo de un tiempo como el nuestro, de presente continuo, porque plasma una sensibilidad que también vemos en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, ¿no? Lo escuchaba en una de las charlas anteriores, que no es tanto que se oponen al sistema con un grito de rebeldía, ¿no? Como diciendo, vamos a cambiar, sino que es, no, gracias, ¿no? Como un preferiría que no, como decía Bartleby. Bien. Algo que quizás explica un poco este estado en el que estamos todos tiene que ver con el ruido y un concepto que se va instalando cada vez más, que es el de ruido digital, ¿no? Hay mucho ruido en las redes sociales, lo cual es lógico si pensamos que en las redes son millones y millones de personas hablando todo el día, todo el tiempo. Es una saturación de información, hay tantos estímulos que no llegamos a prestarle atención a ninguno. Yo no sé si ustedes cuánto van siguiendo las redes y como lo que está pasando, pero por ejemplo en TikTok ahora están empezando a circular videos como el que les voy a poner. ¿Querés darle play? Sí. Que, bueno, no tiene sonido, pero yo les cuento. Son videos con una pantalla partida, ¿no? Sí, ahí está. Sacar el sonido si querés. Sí. Sacáselo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Arriba hay como una historia, una historieta, hecha por inteligencia artificial por los mismos pibes, ¿no? Porque en el chat GPT vos le pones los temas y te lo arma. Es como una historia que es en capítulos y abajo hay, bueno, eso, es gente que no sabemos qué es. Es un montón de estímulos visuales y toda la propuesta es esto, ¿no? Vas en capítulos. Entonces ya un estímulo no alcanza, ¿no? 30 segundos no podemos sostener la atención con una única pantalla, está partida al medio, doble estímulo. Son 2 estímulos al mismo tiempo. Entonces, en esta temporalidad, digo, 24/7,
desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, sobre todo los más jóvenes, estamos consumiendo no cosas, ¿sí? Información, imágenes, videos, podcasts, músicas. En ningún momento se detiene, ¿sí? Viajamos en colectivo viendo un youtuber. Esperamos que nos atienda el dentista jugando al Candy Crush. Abrimos el Instagram en el inodoro, ¿no? O sea, en todo momento. Sí. Y es mucha información que circula cada vez más rápido. Y aunque lo que sucede hoy deja de importar mañana, ¿no? En las redes tiene ese efecto, como todo pasa tan rápido, lo que sucede hoy deja de importar mañana, pero al mismo tiempo, como en el inconsciente, lo que sucede hoy no desaparece. De Internet nada se borra, todo sigue ahí. Verdaderamente es un ruido ensordecedor. Quedamos atontados. Imagínense, ¿no? Viendo varias horas este tipo de estímulos. Es una suerte de meditación perversa, porque dejamos la mente en blanco mientras seguimos recibiendo estímulos y estímulos sin poder procesarlos, ¿no? Como dice Martín Cohen, para poder pensar necesitamos silencio, porque necesitamos lenguaje. Para poder pensar necesitamos silencio. Todo el lenguaje, incluso el lenguaje matemático, la música, tiene símbolos para escribir el silencio, la ausencia, la detención, ¿sí? Sin silencio no se puede pensar. Y por eso, quizás, espero no se ofendan, estamos cada día, ¿no? Pareciera colectivamente un poco más tontos. Es verdad, es verdad. Voy a retomar una pregunta que apareció mucho en la mesa anterior, en el otro salón, que tenía que ver con los lazos sociales, ¿no? Y con los lazos, el amor y las relaciones en esta época. ¿Qué pasa con las relaciones sociales en las redes sociales? La palabra confunde, ¿no? Hablamos de redes sociales y uno diría, bueno, por un lado, a ver, gracias a las redes, los antiguos límites para relacionarnos con otros, que estaban dados por la cercanía o la lejanía de los cuerpos, por alguna discapacidad o por la simple alternancia del día y de la noche, ahora son irrelevantes. No hay límite físico, ni temporal, ni espacial para la sociabilidad en red, ¿no? Para el tipo de relaciones sociales que se establecen en línea. Pero esto quiere decir entonces que tenemos más comunidad, más comunicación, más relación, o por el contrario quiere decir que ese tipo específico de socialidad en red es cualitativamente distinto a lo que había antes, ¿no? O sea, ¿tenemos más o tenemos algo diferente? En realidad no es más de lo que ya había, ¿no? Las relaciones sociales, estamos hablando de algo distinto porque por primera vez las relaciones están mediadas o mediatizadas por una pantalla, por una computadora, una red de computadoras que conversan entre ellos y por algoritmos, ¿no? Y esto es una novedad. Ahora voy a volver sobre esto en un ratito. En Vida líquida, de un libro del 2005, Zygmunt Bauman decía que en las redes uno puede conectar y desconectar a voluntad, ¿no? Y que por eso fomentan vínculos descartables y conexiones sin compromiso. Digamos, no por conservadora, ¿no? Esta observación de Bauman deja de ser cierta, es verdad. En la relación mediada tecnológicamente, el otro siempre está a una distancia segura, porque estoy con el otro, pero puedo dejar de estar en cualquier momento, con hacer un clic, ¿no? Esto se ve muy claramente en la película. Esta es una escena de la película que ya les comenté, que estaría bueno que la vean, que es El Teorema Cero, donde los protagonistas se encuentran, tienen relaciones sexuales con unos trajes espaciales, es una película futurista, ¿no? En red, pero con unos trajes espaciales que les permite efectivamente experimentar el tacto, los olores, pero a distancia, ¿no? Entonces la protagonista se encuentran ahí y le dice, acá podemos estar seguros. Y se encuentran, aparte se encuentran en escenarios paradisíacos, playas con el atardecer. En la sociedad del capitalismo tardío, que es la nuestra, dice Zizek, que el derecho a estar a una distancia segura de los otros se va convirtiendo cada vez en el principal de los derechos humanos. Y las redes sociales nos ofrecen justamente eso. Es una experiencia de los otros sin su otredad, sin la excesiva proximidad de otro ser humano de carne y hueso, con sus deseos, con sus miedos, con sus olores,
con su presencia, que cada vez más se vive como algo traumático e invasivo, esa presencia real de los cuerpos. La idea de Zizek me parece divertida. Él dice que a nosotros nos gusta el chocolate light, el café descafeinado y la cerveza sin alcohol, y los otros sin su otredad, ¿no? Que queremos relaciones sociales que no sean tóxicas, que no sean traumáticas, que no sean displacenteras. Pero entonces, ¿queremos realmente relaciones sociales? ¿No? Las redes parecen un poco responder a esta lógica del chocolate light, ¿no? Donde tenemos esta relación donde nos da lo bueno sin lo malo. Con sus retornos igual, ¿no? Después podemos conversar sobre eso. Sí, el chocolate light hace pésimo, además, le hace bolsa a los hijos. No, con sus retornos en las redes sociales mismas, de lo otro rechazado. Sí, Sí, claro. Eso lo podemos Sí. Bien, sigamos un poquito más. Bueno, no se las voy a sacar porque la van a leer antes de tiempo. Ahora, hasta acá venimos hablando, ¿no? Un poco, esta es una idea que me gustaría desarmar ahora. Hasta acá venimos hablando de el mundo de las cosas y el mundo de las no cosas, ¿no? O la vida offline y la vida online. Pero lo cierto es que esa es una frontera que se vuelve cada vez más difícil de trazar, ¿sí? Gustavo de Sal, que no es filósofo, pero bueno, sí es filósofo, pero es psicoanalista, escribió un libro que se llama Inconsciente 3.0, que es muy bueno, y ahí él dice lo siguiente: hasta ahora creíamos, y estábamos en lo cierto, que existía una frontera precisa, bien delimitada, entre lo que se denomina el mundo online, es decir, el mundo que se configura en la interconectividad telemática entre personas y cosas, y el denominado mundo offline, o mundo, en el sentido común. Pensábamos y todavía seguimos pensando que cruzar de un lado al otro depende de nosotros, que conservamos la capacidad de elegir, de decidir en cuál de los dos mundos deseamos estar en cada momento y según las circunstancias, pero eso ya ha dejado de ser así. Es así. No nos conviene seguir pensando en términos de dos mundos, el real y el digital, como si pudiéramos elegir en cada momento a dónde ubicarnos. No hay Matrix. Del mismo modo, no tiene sentido resistir el avance de las redes sociales sobre el mundo, ¿sí? Es el mundo mismo el que ha cambiado. Vivimos en un mundo digital, no cuando nos conectamos a la red, en todo momento, ahora, por ejemplo. El mundo digital no es otro mundo, sino este mundo, donde la comunicación, el transporte, la alimentación, la salud, todo está organizado y sostenido por el uso de redes digitales. No existe el mundo real por un lado y el mundo digital por otro. El mundo real es este. Es este que tenemos en pantalla, que es efectivamente una foto del planeta Tierra con todos los satélites que están a nuestro alrededor. Es una foto que ha sido intervenida digitalmente porque los satélites no tienen ese tamaño, ¿no? O sea, están agrandados para que los podamos ver, pero son reales, ¿no? O sea, la foto es real. La foto es real, Está los satélites intervenida. son reales, lo que pasa es que los satélites son muy chiquititos, no los podríamos ver, ¿no? Entonces están ampliados los tamaños para que los veamos. Y les voy a confesar algo, digamos, la filosofía no entiende mucho de este nuevo mundo todavía, por ahora. Más que explorar los nuevos modos de ser en el mundo, lamentablemente los filósofos se han dedicado a quejarse y lamentarse por la pérdida de ese viejo mundo de las cosas, de la verdad, que claro, habíamos estado pensando por milenios, ¿no? Y bueno, y el psicoanálisis habría que ver, ¿no? Yo creo que también está en una posición por ahí similar, ¿no? Velando al padre hace 100 años. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es ese nuevo mundo en el que habitamos todos? Nos guste o no, usemos las redes o no, porque ya verán que todos estamos adentro del mismo mundo. Si, como decía Lacan, los lazos sociales son relaciones entre seres que hablan, entonces las redes sociales son lazos entre personas conectadas a un dispositivo. Y esto último es lo central, la mediación tecnológica. El hecho de que las relaciones sociales ocurran en una plataforma digital, como
Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, le imprime una forma específica a todo lo que ahí pasa. Fíjense que el lenguaje es muy transparente en este punto. Lo que nosotros hacemos es crear contenido. Nuestra vida ha devenido contenido de una red social. Creamos contenido, todo lo que subimos es contenido que va a adoptar la forma, ¿no?, de la plataforma o la red social que utilicemos. Y más allá de cuál sea el contenido que circule en nuestras redes sociales, que no importa si son perritos o si son mensajes neonazis, la forma es la misma. Y eso es lo que la filosofía tendría que poder pensar. ¿Cuál es esa forma? Sin duda lo primero que hay que decir es que es una forma mercantil, porque las redes sociales son empresas. No solo son empresas, son mega empresas, cuyas acciones en la Bolsa de Valores de Wall Street cotizan tanto como las petroleras, ¿sí? La relación social mediada por las redes es una relación mercantilizada. ¿Por qué? Porque las redes sociales son un mercado donde cada uno de nosotros es a la vez el consumidor, el productor y el producto. Cada vez que usamos las redes sociales estamos consumiendo, sí, pero también estamos produciendo información, estamos produciendo datos. Es una información, los datos que se extraen de nuestra existencia online y luego se venden y se utilizan para vendernos nuevas cosas. En esto consiste esa famosa minería de datos. ¿Escucharon hablar? La minería de datos, que, por ejemplo, el The Economist en el 2017 dice que es el recurso más valioso del mundo, más que el litio, más que el petróleo. Por eso siempre conviene recordar esa famosa sentencia de Andrew Lewis: si no pagas por algo, no sos el cliente, sos el producto que se vende. Esta forma mercantil de las redes es algo que no debemos olvidar. Sin embargo, no sé cómo vengo de tiempo, pero... ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Bueno, igual voy a decir algo muy cortito y si te parece, charlamos. Me gustaría hacer como una reflexión final. Es inevitable, siempre uno aparece, bueno, ¿y qué hacemos? Está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acomodamos? Bueno, es un viejo debate, ¿no?, entre apocalípticos e integrados. ¿Qué hacer? Bueno, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es algo que conviene no hacer, ¿no? No hacer. Yo creo que esto que decía Gaby al principio, ¿no? Sobre todo, no podemos ser conservadores. No se puede ser conservadores, no podemos ser reaccionarios, no podemos volver el tiempo atrás. Y tampoco podemos ser negadores, esta otra posición, ¿no? Decir, no, esto no pasa nada. Sí, está pasando algo, realmente a nivel, digamos, civilizacional está pasando algo. Y no podemos volver el tiempo atrás. Si el presente no nos gusta y si queremos buscar una salida, esa salida tiene que ser hacia adelante, hacia el futuro. No podemos lamentarnos por el mundo de las cosas que perdemos, pero por supuesto tampoco deberíamos entregarnos a esta ideología del cambio permanente de la que hablábamos al principio, ¿no? Ponernos a correr desesperados. Las redes sociales nacen con un fuerte componente utópico, proponiendo una comunicación libre, abierta, global, pero en pocos años han mostrado su revés oscuro. Entonces, ¿son redes de emancipación o son redes de dominación? Son ambas, ¿no? Eso lo podemos ver en los últimos 20 años, son ambas. Las redes sociales imprimen una nueva forma al lazo social. Y como vimos en estas plaquitas, modifican nuestra experiencia del tiempo, de las cosas, de los objetos, modifica nuestra capacidad para procesar la información y nuestro modo de ser en el mundo. Bueno, obviamente son todos aspectos que hacen a la subjetividad de la época y si les parece, podemos terminar acá y hacer una conversación. Vamos a ir hasta acá con esta primera parte. Abrimos a las preguntas, el panel. Bueno, Daniela, con la comisión hicimos algunas preguntas, pero te voy a decir una para arrancar. ¿Qué implica vivir en una época donde el cambio es celebrado como valor permanente? Como valor permanente. Como valor permanente.
Como valor absoluto. ¿Qué implica vivir en una época donde el cambio es celebrado como valor absoluto? Sí, habíamos conversado esta pregunta, me parece interesante por las dos líneas que abre, el cambio y lo absoluto, ¿no? Las dos cuestiones son importantes. Por un lado, la cuestión del cambio me lleva a un texto que no es un libro, es un artículo, pero que es una joya, que se llama Brindis por la modernidad, de Marshall Berman, que es un texto escrito en el 89, y ahí él dice que la modernidad, ¿no? Berman dice que la modernidad es como un torbellino, como un remolino, ¿no? Que amenaza con destruir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que sabemos. Y dice Berman que quienes están en el centro de ese remolino tienen el derecho de sentir que son los primeros, ¿no? Que somos los primeros y quizás los únicos que atravesamos por él, pero que incontables hombres y mujeres lo experimentan desde hace 500 años. A mí me gusta mucho este texto y lo doy cuando hablamos de la época, porque pone las cosas un poquito en perspectiva, ¿no? No hay por qué entrar en pánico. Incontables hombres y mujeres han sentido lo mismo que nosotras hoy, ¿sí? Que estamos ante un vórtice o ante un remolino que amenaza con llevarse puesto todo lo que sabemos, todo lo que conocemos. Entonces, calma, ¿no? O sea, pero bueno, por otro lado, y hay que ir balanceando entre estas posiciones, tampoco es verdad, no es todo lo mismo hace 500 años, ¿no? Hay cosas que van pasando. Como el propio texto de Berman va mostrando, hay etapas, hay momentos en la posmodernidad, perdón. Y en los últimos 30 años se instaló este significante, Gaby, el de aceleración, aceleracionismo, aceleración, ¿no? Y es interesante, fíjense que la velocidad fue el significante amo del siglo XIX, velocidad, con los trenes, ¿no? Con el ferrocarril, después con el teléfono. Pero en la idea de aceleración hay algo más respecto de velocidad, ¿no? Hay un plus, ¿no? No solo es veloz, es más veloz. La aceleración implica un incremento. Entonces, nuestra época efectivamente está, el significante es aceleración, ¿sí? Esa aceleración es un significante que se instaló en la filosofía muy fuertemente y que cuestiona la idea del límite. Bueno, no vamos a ir acá porque en la velocidad que puede ser constante, pero cuando hablamos de aceleración es una velocidad que es cada vez más, se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando, ¿hasta dónde, no? Bueno, la física tiene un límite, la velocidad de la luz es un límite absoluto. Pero nuestros cuerpitos humanos se van a hacer bolsa mucho antes de la velocidad de la luz, ¿no? Pareciera que... Entonces, ¿qué hace de límite a esa aceleración en nuestro campo? Porque aparte la pregunta que me hacían era, ¿qué implica vivir en una época acelerada? Bueno, en primer lugar, que todo queda viejo casi inmediatamente. Todo lo que aprendemos queda viejo. Las aplicaciones, las teorías, las formas de hacer las cosas. Todo caduca, claro. Queda desactualizado mañana. Entonces vivimos en esto que Paula Sibilia denomina una tiranía del update, ¿no? Donde tenemos que actualizarnos. Vieron que los celulares, las cosas nos dejan de funcionar si uno ignora las actualizaciones. Una tiranía del update. Y en segundo lugar, implica que nunca llegamos a entender lo que está pasando. Que las cosas van muy rápido, más rápido que nuestra capacidad de entender, ¿sí? Pero bueno, esto respecto del cambio y de la aceleración. Ahora, me gustaría hacer, si tengo tiempo, ya que no tardé tanto, me gustaría hacer un comentario respecto de esto del valor absoluto del cambio, porque en realidad hay que tener cuidado con la idea de absoluto para nuestra época, que si nos ponemos a mirarla de cerca, nada es absoluto, todo más bien es relativo, local, puntual, pero sobre todo es contradictorio y es ambivalente. Por ejemplo, es cierto que se celebra el cambio, ¿no? Y todo lo asociado a la novedad, a la juventud, pero eso convive con una reivindicación de valores súper tradicionales, como Dios, patria y familia, ¿no? O el fenómeno de las tradwife, no sé si lo vieron en las redes sociales, tradwife es como esposas tradicionales, traditional wife, que reivindican, ¿no? Y que vuelven a poner esto del rol de la mujer, de la madre, que te hacen la manteca con la leche. Por eso te hablaba de los retornos. Por eso te hablaba de los retornos. Claro. ¿No? Y si no, fijémonos otro, ¿no? Porque por un lado está esta idea del empuje al disfrute, el carpe diem, viví el ahora, disfrutá.
Pero al mismo tiempo, eso convive en las redes con otros discursos que, esto del retorno está bien, vuelven a una ética del sacrificio personal muy fuerte. Es muy interesante, por ejemplo, el discurso de los que se llaman los gym bros, los muchachos que hacen gimnasia y les gustan las finanzas y son pibes jóvenes y ellos tienen un discurso muy fuerte del sacrificio, de levantarse a las 5 de la mañana, de ir al gimnasio, de trabajar, ¿no? Donde si vos decís, pero disfrutá la vida, no, van por otro canal. Entonces hay algo de la ambivalencia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, nuestra época es el absoluto del disfrute. No, nada es absoluto, todo es contradictorio y local. Entonces, el punto al que quiero llegar. Nuestra época es muy tolerante con el contenido, tolera casi cualquier cosa. O sea, el placer extremo, el sacrificio ritual. Esto se ve muy claro en las redes. Tenemos de todo. Tenemos los mensajes de Anonymous y perritos bailando un vals, ¿no? Y políticos haciendo campaña y amenazas de muerte. Hay de todo. Nuestra sociedad es absolutamente tolerante en cuanto al contenido de los mensajes y también de las prácticas. Podemos hacer muchísimas cosas, más que en cualquier otro momento y en cualquier otro lugar de la historia, ¿sí? Pero hay una condición, hay una letra chica del contrato social. Sin importar lo que hagamos, eso que hagamos va a tener la forma de una mercancía, de algo que se puede intercambiar en el mercado. Y ahora nosotros podemos agregar, va a tener la forma de un contenido para las redes sociales, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero subirlo a las redes. El secreto, como decía Marx, es la forma. Es la forma que adopta el lazo social, pero también el pensamiento, cuando está mediado por el dinero y en nuestro caso cuando está mediado por una pantalla y por las redes sociales. Entonces, como para terminar, ¿no? Y retomando esta idea de qué hacer, uno puede pensar... ¿Qué? Vamos a abrir a las preguntas. Podemos abrir a las preguntas. Sí, vamos a abrir. Ya hay un montón de preguntas. Les pedimos que, bueno, los comentarios o preguntas sean breves, así le hacemos lugar a varias. Sí, está prendido. Sí. Hola. Muchas gracias por tu transmisión. La verdad que habéis hecho una cantidad de puertas que son para mí libres maravillosas de la ventana de las redes sociales. Primero un comentario muy breve. Frente a tu pregunta final, cuando medio graciosamente te preguntaba, Gaby, no sé, ¿qué hacemos, no? Puedo decir, no sé, me parece que sí, que sabéis. Hacemos estas cosas, jornada de salud mental, invitamos a una persona como vos, que tiene un pensamiento, una reflexión, para pensar este problema de la época, que a los psicoanalistas nos sirve muchísimo, escucharte, así que hacemos contracultura en ese sentido. Y en ese punto, mi pregunta es así que gracias. Gracias, Gaby, por traernos a esta profesional. Mi pregunta es si podés situar algo de lo que estamos compartiendo en relación a, bueno, algo que atravesó estas jornadas desde la cultura, en la tarde, y también algo a la cultura. Si podemos empujar con la posibilidad, algo de las consecuencias de la sostenibilidad en la infancia, los nativos digitales. ¿Qué pasa con estos niños, estos jóvenes que nacieron con esto, que no tienen nuestro registro histórico anterior a las elecciones, que no se hacen adelantando, pero bueno, ellos no conocen nuestros modos. Hay una brecha muy grande ahí entre esa generación y la nuestra, y desde la presentación de la historia y lo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos en relación a este modo particular de constituirse como sujetos de esta manera así? Desde el campo, pensando pasado. Sí. Bueno, lo primero que habría que decir es que nosotros estamos como en la trinchera, ¿no? Sobre todo ustedes, recibiendo estas primeras infancias. Yo creo que en el futuro, bueno, en 50 años, si no nos extinguimos, yo creo que la gente va a mirar en esta época cómo le damos el smartphone a los nenes de 1 año. Como nosotros vemos, ¿vieron cuando se sube un avión viejo y tienen el cenicero en el avión y vos decís, ¿cómo un cenicero en el avión? ¿Cómo podía ser que esta gente fumaban en el avión?
Yo creo que va a ser un poco así, estamos fuera de control, o sea, las nuevas tecnologías, sobre todo las redes, y creo que me parece a mí que el quiebre fue la multiplicación, ¿no? Porque hasta una época, hasta un momento, había una computadora en la casa o un televisor en la casa, pero cuando cada individuo empezó a tener su propia pantallita, con la que aparte podía acceder, no solo en la casa, sino en cualquier lugar, ¿no? Porque ustedes todos nos acordamos, llegabas a tu casa y te conectabas y veías los mails, había como estaba delimitado espacial y temporalmente. Cuando eso se quiebra, ¿pero cuándo fue? ¿Hace 10 años? Nada. Estamos haciendo futurología. Lo que yo pienso, sí, de las nuevas infancias y de que no sabemos lo que va a pasar, a mí me preocupan dos cosas. Me preocupa la invasión de estímulos antes del lenguaje. O sea, esto que veíamos, ¿no? Estas pantallas de los niños que están tan sobreestimulados antes de tener lenguaje y qué hace eso. Pero sobre todo también me preocupa mucho que los padres, los adultos, han sacado la mirada de los niños muchas veces y la han puesto en la pantalla. Yo creo que lo que estamos viendo con las infancias tiene que ver con la relación de los niños con la pantalla, pero sobre todo cómo cambió la relación de las generaciones, ¿no? De los padres a los hijos, porque también uno puede pensar en cuál es el objeto de deseo, ¿no? De esos padres ahora. Los adultos estamos muy tomados delante de los niños, ¿no? En las plazas, por ejemplo, ¿no? Hagan ese ejercicio. Y cuando el niño está en la hamaca y mira para la mamá está viendo el celular. Entonces hay algo de eso que, ¿cuáles van a ser los efectos? Realmente estamos viendo, no sabemos. Buenos no van a ser. Bueno, igual, porque son preguntas que yo me vengo haciendo, ¿no? Creo que algo que vos introducís es que todos los que estamos en alguna disciplina o en alguna práctica estamos obligados en el mientras tanto, porque ¿cómo va a ser dentro de 50 años, qué sé yo, no sé, capaz que, ¿no? Primero hay que ver si nosotros estamos ahí, no solo porque nos extingamos o no como especie. Pero en el mientras tanto, yo creo que hay una obligación epistémica de pensar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque de a rato yo me niego a pensar en términos de lo que no hay, ¿no? Bueno, porque he estado en distintas actividades donde se habla de ya no hay autoridad para los pibes o ya no hay lazo social porque todo pasa por la mediatización de la pantalla. A mí me parece que sería importante poder empezar a teorizar y a formular cada uno desde su campo qué modos hay ahora de producir autoridad, porque la sigue habiendo, porque uno la verifica, por supuesto. ¿Qué modo de lazo social o de qué modo se establece en esto que vos decís que es el mundo digital del que no podemos estar afuera, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. ¿Y qué intersticios hay? Porque los debe tener, porque los tiene, ¿no? Donde algo se produce de todos modos y hace posible la vida con el otro, digo, ¿no? Son como debates más internos de no sostenernos en lo que no hay porque este mundo es otro y poder empezar a teorizar y a dar cuenta de qué hay, cómo es lo que hay, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Sí, eso que decís me parece importantísimo, lo de no hay, sobre todo para quienes venimos del psicoanálisis o quienes somos lacanianos, porque yo soy filósofa, pero también me identifico como lacaniana, teórica, pero que es muy duro la idea de el capitalismo como no es un lazo social, ¿no? Y la idea de la disolución del lazo social, que nos dejó un poco engrampados, me parece, para pensar, efectivamente hay lazo social porque hay sociedad y seguimos acá y sigue funcionando, hay escuela, hay hospitales. Oye, respondo a tu provocación de que los psicoanalistas estamos hace 100 años velando al padre. Porque es verdad, en una parte creo que lo comparto y en otra parte creo que no, que estamos haciendo el esfuerzo de también, ¿no? Bueno, cada uno desde su lugar, de pensar qué. ¿No? Es que para mí hay algo, por eso en un momento hablaba de la posición subjetiva, profesional, subjetivo cada uno de nosotros y luego en los equipos que uno arma, en el laburo.
ni negación, o sea, la negación, como decías vos, ¿no? Es decir, hacemos como si nada, o, ¿viste? A veces uno dice, no, yo ya está, eso para las nuevas generaciones, y uno sigue, porque esto que les decía, ¿no? El mundo es uno, estamos todos en este, no importa si uno quiere verlo o no quiere verlo, entonces, no la negación, pero por otro lado una cuestión que tiene que ver con la resistencia, ¿no? A mí me cuesta mucho salir de ahí, vieron que en el último libro, en el último disco del Indio Solari, dice, en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Si lo escucharon, hermoso el último tema. Y habla de la resistencia y del valor de la resistencia. Y eso, ¿Puedes repetir la frase? Sí, en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Y es lindo. Pero es una posición de la que hay que tratar de salir. Es difícil, pero hay que tratar de salir. Yo pienso a veces cuando me preguntan, bueno, ¿pero qué hacemos? Porque es lo que Lacan le dice a los estudiantes, ¿no? En parte. Claro, claro. Que por esa vía solo giramos en redondo, digamos, ¿no? Están buscando un nuevo amo, claro. Claro. A ver, cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo escapamos? ¿Cómo resistimos de esto? Sentimos que nos invade, ¿no? Una nueva lógica, una nueva forma social, una nueva forma de lazo. Y hay algo que para mí tiene que ver con la posibilidad, como decía acá, de armar jornadas, la posibilidad de recrear comunidades que no estén mediadas, sí, pero no es tan fácil, que no estén mediadas por las redes, que no estén mediadas tecnológicamente, e idealmente que no estén mediadas por la mercancía, por el dinero. No es nada fácil, no es nada fácil. Y de todas maneras, no es por bajarle el precio, ¿no? Pero eso no deja de ser una resistencia, o sea, no es una ofensiva. Recrear comunidades, ¿no? No mediadas por la tecnología no va a cambiar el mundo ni va a terminar con el capitalismo. Y a la larga, en realidad, ni siquiera son sostenibles. Todos estos intentos, estos proyectos, ¿no? De amurallar un jardín y vivir adentro, no se sostienen. Porque el mundo es ese. Nadie puede salirse de ese mundo. Entonces, en algún momento Lacan dijo también, ¿no? Que el psicoanálisis permitía una salida del capitalismo uno por uno, ¿no? Es uno por uno. Y Foucault, por ejemplo, al final de su vida, Foucault cuando se muda a California y empieza a promover técnicas de cuidado de sí, y también toma un poco esta línea, ¿no? Pero bueno, yo soy más materialista, más marxista en ese sentido. Yo no creo que la salida sea uno por uno. Creo que nos salvamos todos o nos hundimos todos. Nadie se salva solo, ¿no? Como dice Salvo. No. Pero bueno, sí que hay algo ahí de cómo poder salir de la posición resistencial, ¿no? De defensa. Y creo que la idea es esa. No es cómo resistir las nuevas tecnologías, ¿no? Sino simplemente cómo habitar, cómo vivir en ese mundo. Porque eso, por ahí estamos pensando mal el problema. No se trata de resistir, porque no hay afuera. No hay afuera. No hay afuera del mercado, como no hay afuera del mundo digital. Claro. Ya te doy la palabra. Como no hay afuera del lenguaje. ¿Cómo escapar del lenguaje? No se puede. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no hay ningún margen de acción posible, que no hay muchas formas diferentes de habitar el lenguaje. Ya sería un paso importante, me parece, Gaby, como decís vos, y en lugar de preguntarnos cómo resistir, ¿no? Nos preguntamos cómo habitar ese mundo, y como decía también Lacan, cómo habitar ese mundo sin morir de vergüenza, ¿no? Sin morirnos de vergüenza. Porque acá estamos todos compartiendo, yo vi, todos subimos fotos para las redes, ¿no? Todos vivimos ese mundo. Entonces también es cómo habitarlo. Bueno. Dani. Dani. Sí, Dani. Estaba pensando mientras hablaba. Soy Daniela Banturia, la persona de Fundación bueno, también se proponen el encuentro y avisas con alguna noticia. Creo que lo que está pasando en todos graves grandes problemas en este tiempo que son el salto de escala del problema. Para todos los que nos hemos tomado la modalidad como hacia la realidad, el salto de escala es enorme y la opacidad
Cuando abría el motor del auto y más o menos arrancaba, lo atábamos con alambre y más o menos bueno. Ya eso no va, no sabemos qué hay ahí adentro. Es un mundo donde nuestros equipos interdisciplinarios habrán que incorporar hackers, habrán que incorporar ingenieros que nos ayuden a entender los fierros. Y yo pensaba, como la pregunta de Mariana, antes yo le tenía que, cuando tuve hijos, dije, bueno, en algún momento me van a preguntar cómo se nace un bebé, ¿no? Que era como, oh, ¿qué voy a hacer para Luisa María preguntar y el libro de dónde venimos y papá? Hoy en día nadie se pregunta por eso, por el origen de la vida, digo, de los pibes que tienen chicos, ¿no? O sea, se preguntan si le van a dar una pantalla. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a gestionar los...? O sea, es gracioso, porque yo subí fotos de los ayer y mi hijo que tiene un bebé de 5 meses, dijo, todo el tiempo estamos pensando cómo vamos a hacer, que nosotros trabajamos por el teléfono. Y yo sí pensé que a mí me atormentaba eso. El pene y la vagina, no tener que explicar. Pero creo que hay nuevos modos de existencia, como buena la comida, ¿no? Pienso eso, como nuevos modos de existencia y se le va a encontrar una vuelta. Por un lado eso, por otro me preocupa también a veces en estas conversaciones cómo vemos cierta parte del mundo. Estamos en un mundo donde esas corporaciones tienen una gobernanza extranacional, digamos, ya, ¿qué importa lo que digan todo argentino si vos podés acceder o no a determinada cosa? Es el ingeniero de Google que ve tu IP y toma decisiones por un estado. Hay un tema de gobernanza que es el mismo que podríamos llamar también en pequeño, ¿no? También nosotros tenemos un temita ahí con la gobernanza de los aparatositos que nos rodean. Eso en las escuelas, en las instituciones, siempre. Y después, un terrible mundo donde mañana se va a discutir si lo que está pasando en Gaza es un genocidio o es una crisis. No, y es una crisis alimentaria. Digo, estamos en un paradigma del mundo muy complejo, donde hay realidades, el 1% de la riqueza es el punto más injusto en el que ha vivido la humanidad. Bueno, sí vamos. Y también quiero decir que el caso de Fundación Fe hemos estado haciendo experiencias todo el año de invitar gente a hacer proyectos no mediados económicamente, que llamamos curiosamente el contrato de sesión no onerosa, donde no tienen que pagar por venir a usar el espacio con proyectos creativos y de pensamiento, de reflexión del vida. Eso es crear una comunidad y es lo que nos interesa hacer. Pero bueno, creo que hay muchas cosas para ser pensadas. Sí, Dana, ¿querés tomar la palabra y después volvemos? Bueno, agradezco mucho las tres exposiciones, principalmente la de Daniela. Me gustó eso mucho que decís, esa perspectiva de que dentro de unos años nos horrorizaremos con lo que estamos haciendo con los niños, como nuestros antepasados también se horrorizaban de lo que hacían sus propios padres. Por eso que eso da una perspectiva y que ahora estamos como atravesando todo esto, y estamos un poco tomados por todo esto y no sabemos bien cómo orientarnos, porque la mesa retoma un poco lo que hablábamos en algún momento de la jornada con respecto a qué es lo que comanda hoy el cenit social, decía acá, en una fantasía que trajo Gabriela. Yo dije el objeto A. Es muy lacaniano el concepto, pero esa foto muestra qué es lo que la brújula del mundo actual. Son todos esos objetos técnicos que totalmente no es uno solo el nombre del padre que organiza la experiencia, sino que es toda esa cantidad de objetos técnicos frente a los cuales nosotros estamos todo el tiempo vinculándonos y que nos plantean un sin límite, vamos a decir ahí, porque no hay castración, todo es posible, como dijo Bustamante, bueno, toda la cuestión del nothing is impossible. Entonces,
yo puedo conectarme ahora mismo desde esta conferencia con alguien que está esquiando en Dinamarca o con alguien que está en la guerra de Ucrania, que nos está bombardeando, podemos hacer WhatsApp y me está mostrando cómo está escapando. O sea, es una locura total que desbrujula un poco la pieza, pero para los analistas, saber que no está más el nombre del Padre organizando la experiencia y que están estos objetos es la brújula. Nos orientábamos un poco por el síntoma en la clínica, en el uno por uno. Eso es una cuestión. La segunda cuestión que les decir es que algo que vos dijiste muy interesante, que en nuestra época tu muy tolerante. Qué frase esa. Y realmente es fuerte, se nombró masa. La pobreza, la indigencia, la marginalidad, las guerras. Y sin el bullying, por decir algo. Pero nuestra época es muy tolerante. Yo me quedé pensando en eso. Yo dije, es verdad. Es que verdaderamente la utilidad y capitalismo es muy tolerante. Es un error que leo. Es un error de muchos bolígrafos que dicen que la segregación es culpa del capitalismo. Nada que ver. El capitalismo es muy tolerante con las diferentes prácticas y mensajes. Lo que genera la intolerancia es otra cosa. Es que como se ha borrado la experiencia del Padre, del nombre del Padre, ha dejado una cicatriz. Y esa cicatriz introduce un retorno. Y lo que produce segregación es ese retorno. El retorno feroz de ese nombre del Padre, que no viene bajo una cosa ordenada, una cosa mediatizada, como estamos acostumbrados, sino bajo la segregación más absoluta. Un nosotros y un ellos. Y ese es un retorno feroz del nombre del Padre. Y termino con esto, una última referencia, para ver qué se puede hacer. El libro Lorán tiene un libro que recomiendo, Psicoanálisis y Salud Mental. Dentro de ese libro, para todos los practicantes de la salud mental, recomiendo ese libro para ver qué se puede hacer en esta época. Hay un libro que se llama El Analista Ciudadano, que da una propuesta de cómo intervenir en la ciudad, en las conversaciones, en las discusiones, y eso no es una intervención que yo no produjo. Y lo dice Nick Roland, que es una referencia al psicoanálisis. Perdón por la intención, pero... Hay una pregunta de una colega de los equipos, si le podemos dar. Una imagen, ¿no? Para pensar todo de la tolerancia. ¿Vieron en los puestitos del centro, no sé de dónde es, pero cuando empezó la moda de los pañuelos, el pañuelo verde para el aborto, el pañuelo azul, el pañuelo violeta, y en el mismo puestito te todos los pañuelos. O sea, vos podés ir ahí, estar a favor en corte, está el pañuelo para todos. Esa es tolerancia. Eso es el capitalismo, no le importa vos qué pensás. Sí, no sé quién tiene el micrófono ahora. Ah, porque hay dos preguntas allá atrás. Rubén, ¿vos las viste? No. Allá atrás tenemos dos manos. Sí. Sí. Estamos cerca del final ya. Así que Patricia Martínez y después dos. Invitamos a una amiga mía, una amiga que trabaja en la Roma, que escriba algo como un poético. También me sorprendió, porque ese cuento que todavía no recuerdo, porque es un mujer que nunca emocionó. Y por eso me quedé pensando en los progresistas, ¿no? Porque decía, para nosotros, que creemos que nuestra vida está amenazada por un virus, el cuento relataba la historia de una persona que día a día, digamos, está expuesta a morirse en el camino comprando un carro, y si no habitamos todos en el mismo mundo. Entonces, quería decir eso, ¿no? Me impactó, pero también me cuestionó esta idea de decir, está verdad que todos vivimos en el mismo mundo. Trayendo a este cuento Como el eslogan, ¿no?, del progresismo, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Que era un poco esa idea. No quiero. Hay muchas preguntas, si les parece. Sí. Bueno, trato de ser breve. Primero agradecer el aporte de la filosofía
A mí leer algo de filosofía me trajo muchísima luz para volver a leer el psicoanálisis. No se escucha bien. Hola, ahora sí. Hablan. Quería agradecerte tu aporte desde la filosofía. A mí la lectura que hice estos últimos años de filosofía, en lo personal me trajo mucha luz para volver a leer el psicoanálisis y a mi clínica. Bueno, 24/7. Los chicos jóvenes, esto que vos traes el ejemplo de finanzas, que laburan en finanzas, que van al gimnasio, que hable toda la noche, que toman bebidas energizantes. Nos llegan los efectos de, digo, por dar un caso, pero hay otros, nos llegan al consultorio los efectos de eso, ansiedad, depresiones cada vez más tempranas. El límite, quizás no sea la resistencia. Me acuerdo, me vino a la memoria, la ley que sacó Australia para limitar el uso de celulares a los chicos, sí, a los niños. Quizás, no sé si funciona o no, pero dio que hablar. Y muchos reflexionamos sobre eso. Hay gente que no, madres, padres, los tocó, y es más allá esto del universo virtual, ¿no? Esto por un lado. Y después hablaste de Jules Hahn. Yo recuerdo que, bueno, habla de la sociedad del cansancio y de la necesidad, digo, lo anterior, perdón, de Australia en relación a la comunidad y a lo local. Después, y al límite. Y después, bueno, Jules Hahn habla de la sociedad del cansancio, pero también de la necesidad de contemplación. Pensaba que de eso, que es por fuera de, y no sé por qué pienso que además tiene que ver con algo de lo que puede suceder en un análisis, ¿no? Bueno, ¿qué de eso? Preguntártelo. Y quizás esto es salto a la filosofía para volver al psicoanálisis, ahora pensándolo, quizás sea un poco arriesgado, es ir más allá del padre, ¿no? Esto del padre, velando al padre, bueno, poder salir a otro discurso para volver a leer el psicoanálisis desde otro lugar. Eso. Bueno, Patricia Aberbach, cerramos con esa pregunta y la respuesta de Daniela. Da para una hora más seguir, ¿o no? La verdad que sí. Bueno, gracias. ¿Seguimos una hora más o no? ¿10 minutos? Acá me están mirando con una cara mis compañeros como para asesinarme. Vale. No se puede todo. Un límite. Es que me olvido que no se puede. Bueno, gracias. Celebro que traigamos la filosofía, también coincido en una relación entre la filosofía y el psicoanálisis. Y te quería un poco plantear a todos, ¿no? Si se trata realmente de una pérdida de las cosas, o como veníamos diciendo, otro modo, ¿no?, de relación, otro modo de habitar esas cosas. ¿Cómo habitar esto digital, entonces? Y me acordaba un poco de lo que resonó mucho en estas jornadas, que fue la palabra invención. Y entonces pensar en esta invención, ¿no?, genial para mí, que es la del inconsciente. ¿Qué hacer con esta invención en esta época que parece que se llamaría digital? No sé. Gracias. ¿Qué hacer con el inconsciente? ¿Querés responder? ¿Querés? ¿Te paso el micrófono? Sí, igual. ¿Querés con este o con aquel? Sí. Gracias. Bueno, ahí barajamos a ir un par de horas más, pero tenemos que cerrar. Sí, yo coincido que la relación, por ir recuperando la relación entre filosofía y psicoanálisis que propuso el panel, es central. Yo soy filósofa y leo a Freud y a Lacan como filósofos y entran perfectamente, discuten perfectamente con otros filósofos. Obviamente hay una especificidad, ¿no? Y yo honestamente envidio mucho a mis colegas psicoanalistas, ¿no?, que tienen esta práctica, ¿no?, esta praxis, porque no es solamente pensar y te quedas ahí, sino es, resolver y tratar de darle una materialidad a estas ideas. Pero sin duda no podría haber filosofía contemporánea sin Freud y sin Lacan,
Y yo creo que también que es un error hacer clínica sin poder abrir a estas preguntas, ¿no? Muchas de las cosas que aparecieron ahí en las últimas preguntas, que escuché más o menos, la verdad, respecto del límite, ¿no? Creo, respecto del inconsciente, abriría para muchos lugares. Yo creo que por ahí, para cerrar acá, lo que por ahí me gustaría decir, y que también recuperando esta idea, se habla mucho de capitalismo algorítmico, ¿no? Ahora el algoritmo es esta palabra amo que está por todos lados. Y en realidad, si uno se pone a pensar qué es el algoritmo, el algoritmo es ese otro que sabe sobre nosotros más que nosotros, ¿no? Que nos ofrece el pantalón que nos va a gustar antes que sepamos que lo estábamos buscando. Entonces, efectivamente, hay un saber, ¿no? Hay un saber en el algoritmo. Efectivamente, el algoritmo además trabaja, tiene todas estas características del saber, del S2, ¿no? En Lacan. Y entonces me parece que cuando uno, con toda la batería teórica del psicoanálisis, puede pensar el algoritmo mejor que otras disciplinas, porque puede pensar, bueno, ok, tenemos el saber, tenemos el S2, y acá, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el objeto A? ¿Dónde está el S1? ¿Cuál es el S1 que organiza todo eso, no? Así como Lacan decía que la ciencia se presenta o se piensa a sí misma como un todo saber, ¿no? Como un saber sin verdad, el algoritmo también se nos presenta como un saber sin verdad, pero nosotros sabemos que es mentira, que no hay saber sin verdad, que no hay saber sin sujeto. Entonces es una vía para interrogar el algoritmo muy potente que ustedes tenemos a disposición. Bueno, lamento de las chicas del fondo, no las escuché del todo bien y no quiero empezar a hablar en el aire, sí, sobre cómo posicionar el inconsciente, pero bueno, creo que algo de esa vía va, ¿no? Porque si el inconsciente es un saber no sabido y ahí ahora tenemos a los algoritmos. Yo iría hasta acá.